Ser Podcast. Alberto Ola y Carlos Rodríguez, bienvenidos a La Hora Extra, gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Feliz Día Mundial del Teatro, por cierto. Dice Amir, el protagonista de vuestra obra, que todo el mundo va con prisas en esta ciudad, ¿no? Entra deprisa a la Filmoteca o a los teatros del Canal, sale con prisas. Quería preguntaros en primer lugar qué poder tiene el teatro precisamente para parar un poquito el tiempo, las prisas en este mundo acelerado. Yo no sé si el teatro tiene poder para parar o detener por unos instantes este mundo acelerado, pero sí tiene el poder de que la gente hable. Es seguramente el único arte en el que la gente, al salir del teatro, habla, le guste o no, le toque o no la función, habla. Por tanto, el teatro genera desde sus orígenes el diálogo con la sociedad, y eso de algún modo es un momento de suspensión, ¿no?, en este sistema en el que nos encontramos, seguramente. Sí, yo creo que si algo tiene el teatro es la capacidad de tocar al espectador con esa inmediatez y por lo tanto llevarnos a otra dimensión, a otro momento, a la realidad, o a la ficción que se hace realidad, ¿no? Mucho más que el cine, mucho más que otras artes representativas. Yo creo que el teatro nos atrapa, y en ese sentido está bien, porque yo creo que las prisas, estamos demasiado metidos en ese mundo de las prisas, ¿no? La capacidad también de meterse, aunque sea 10 minutos, en la cabeza de otra persona, que también se menciona en la obra, ¿no? Importante en un momento además en el que vemos cómo crece la polarización, el racismo, la xenofobia, también la homofobia. Es un poco también la intención de esta obra, conocer otras realidades que están al lado pero que nos resultan un poco lejanas. Sí, la obra tiene una doble intención. En la escena segunda se dice eso que tú citas, ¿no? Ojalá todos pudiéramos estar al menos 5 minutos en la cabeza de otra persona. El mundo cambiaría si todos pudiéramos estar 5 minutos en la cabeza de otra persona. Eso es algo imposible, pero lo interesante del teatro es que es imposible, y que por tanto a través de esa imposibilidad arrastra movimientos posibles, ¿no? Entonces la obra busca de algún modo adentrarnos en quiénes somos, tanto como personas como sociedad, ¿no? Sí, y en ese sentido yo creo que nos invita a reencontrarnos y a reflexionar sobre nosotros, ¿no? Y sobre el otro, porque esta obra se construye precisamente desde la mirada del otro y lo que los otros esperan de cada uno, ¿no? Y lo que no se atreven a mostrar, precisamente por las expectativas que creen que están sobre uno, ¿no? En ese sentido, sí, si todo el mundo pudiera pasar 5 minutos en la cabeza de otro, seguramente este mundo sería mucho más fácil. ¿De dónde surge la idea de esta obra? La idea de esta obra surge de varias fuentes. Por un lado, un amigo mío que es un activista gay, que trabajaba en una asociación, pues ayudó a un muchacho en el proceso de asilo político por condición sexual, y cuando este chico ya obtuvo los papeles, le mandó una postal de Navidad diciéndole: muchas gracias, pero tienes que saber que soy heterosexual. Y esto a mí me pareció una situación dramática muy, muy potente, porque revela la paradoja sobre la que pivota la obra, ¿no? Que es que si Amir es heterosexual, es echado de Europa, y si se revela que efectivamente es homosexual, entonces corre el riesgo de volver a su país, que él afirma que es Irán, y por tanto de sufrir la pena de muerte, ¿no? Entonces la obra sale de aquí, entramos en diálogo con Rodrigo García Olza, que es cofundador de Nigredo y que siempre planteamos las obras juntos, y en diálogo con Carlos Rodríguez, que aportó muchísimas ideas para el desarrollo del texto.
y entonces lo fuimos construyendo un poco juntos, a pesar de ser una pieza de escritorio. Y luego tiene otra fuente, esta es la fuente más social, ¿no? Luego hay otra fuente que es más espiritual o poética, que es el amor que yo tengo por la poesía sufí y por la literatura musulmana, que trata de darle a la obra pues otro nivel místico más allá del social, ¿no? Y que de algún modo están estos dos niveles conectados, porque la obra aparentemente habla de Amir Sinjan y habla de una noche oscura del alma, tanto a nivel social como espiritual, pero en realidad habla de nosotros. Es decir, Amir es un espejo en el que nos reflejamos nosotros, los europeos, que vivimos los vínculos marcados por la sociedad de consumo, y entonces ahí tiene una dimensión biopolítica la obra, ¿no? Uh-huh. ¿Diríais que los europeos o los españoles somos un país muy piadoso, como dice el aduanero, después de este proceso de trabajo que habéis elaborado? Yo creo que tenemos la idea de que lo somos. No sé si lo somos, pero creo que tenemos muy buena conciencia, muy buena percepción de nosotros mismos, y sin embargo a lo mejor lo que pasa es que nos estamos limitando a una óptica, a una visión creada por la sociedad occidental, sin tener en cuenta las visiones, las formas de vida, las formas de relación que pueden existir en todas las sociedades humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que pretendemos que el resto del mundo se adapte a nuestras normas, y a lo mejor hay cosas que deberíamos aprender desde las otras ópticas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el teatro siempre nos sirve para ver otras ópticas. Uh-huh. Junto a Amir, dos personajes masculinos, uno el aduanero, el otro el abogado, que representan como identidad colectiva, más allá de la identidad individual. Yo creo que los personajes tienen algo en común, y es que son manifestaciones distintas de la cobardía. Entonces hablan de una cobardía a nivel social en esta fortificación que es Europa. Y en ese sentido la obra intenta interrogarse acerca de los prejuicios y de las prisiones no aparentes. Cuando uno viaja mucho hacia lo que es el llamado segundo mundo o tercer mundo, o viaja al Magreb o a Oriente Medio, se da cuenta o va dándose cuenta de que las prisiones de un mundo son las contrarias a las prisiones del otro, y que las prisiones no son exactamente lo que parecen, ¿no? Yo no tengo las respuestas en esta obra, ni en esta entrevista. Me quedé muy tranquilo cuando una vez leí que Chekhov decía que el dramaturgo tenía que poner buenas preguntas y no tanto dar respuestas. Amir, en un momento dado, dice, ¿no buscas otro modo de hacer las cosas? Y yo creo que esa es una de las claves de la obra, el invitar a los otros personajes a buscar otro modo de hacer las cosas, otro modo de ver, de relacionarse, de ser, que no son las reglas habituales. Uh-huh. Y luego está Leila, sin desvelar tampoco mucho quién es esta especie de hada madrina, Pepito Grillo, no sé, conciencia, acompañante, fantasmagórico de Amir. A ver. Leila es un personaje muy, muy misterioso, muy ambivalente, que se mueve en un terreno muy poético, y que sobre el papel es la hermana no nacida de Amir. Lo que pasa es que para Amir Leila representa muchas cosas, y es también sus raíces, su búsqueda de sí mismo, es el genio que la acompaña siempre, y que va a ayudarle o no a poder salir de estas 12 noches. Leila es un misterio para mí, y eso me hace mucha ilusión, porque es un personaje que escapa a toda definición
y es una obra donde los personajes buscan ser definidos todo el tiempo. Hay la imposición del definirse, y es un personaje que escapa a la definición. Cuando hay coloquios con el público, la primera pregunta es ¿y quién es Leila? Y me encanta que sea así, porque es una grieta de esperanza en la pieza. En realidad Leila nos remite una vez más a la filosofía sufí, y en ese sentido es donde aparece toda la enorme riqueza que más allá del realismo de la historia nos proyecta hacia un elemento poético, hacia un elemento filosófico, hacia un elemento de reflexión, un elemento trascendente, y ahí es donde jugamos toda la representación. Hay también un cuestionamiento sobre lo que es ser homosexual. ¿Qué es ser homosexual hoy? Es tener un perro, es ir al gimnasio, una prueba constante de demostrar que Amir es suficientemente maricón. No sé si también los creadores están desmontando un poco los tópicos, los clichés, los estereotipos sobre las personas LGTBI. ¿Qué es hoy ser homosexual como qué es hoy ser un hombre? Yo no sé. A mí me importaba hablar de la homosexualidad en la sociedad de consumo y de que hay muchos modos de ser homosexual, pero que parece que hoy en día tienes que ser rico, no tener pluma, ganar dinero y de algún modo estar en consonancia con un cierto patriarcado para poder ser homosexual. Hay muchas maneras de ser homosexual, más allá de las que dicta la sociedad de consumo. Y como, una vez más, como dice Amir en un momento dado, ¿hace falta desear todas las noches para ser homosexual? Bueno, yo creo que pueden existir tantas formas, tantas vías, tantas relaciones personales más allá de lo normativo de la homosexualidad, que bueno, cerrarnos a todo eso seguramente sería el peor error que podemos construir y que estamos construyendo, que precisamente también la obra por eso quiere incidir en hacia dónde queremos caminar. Y luego, como dice Rodrigo García Olza siempre, la homosexualidad la heterosexualidad es un invento del siglo XIX y con ello la homosexualidad también. Por tanto, es que ¿qué importa realmente si Amir es homosexual? Amir ama, ¿no? Bueno, es otra definición más, ¿no? Mencionabas el deseo, es también una obra sobre el deseo, ¿no? Todos somos seres deseantes, el deseo al final también es el motor de las creaciones teatrales. Un montón de personas que desean y que el deseo nos fortalece y a la vez nos fragiliza también, nos hace vulnerables, ¿no? Y cómo el deseo nos hace moldear nuestra identidad para conseguir a veces poseer al otro. Sí, efectivamente esta es una obra sobre el deseo, y esto es una cosa sobre la que he machacado mucho a los actores, ¿no? El deseo constante de todos y el no atrevimiento. Es el deseo y el deseo no cumplido constantemente, ¿no? Seguramente porque todos deseamos, pero no nos atrevemos a dar los pasos necesarios como para cumplir esos deseos, y ese es uno de los grandes conflictos de todos estos personajes, ¿no? Para mí lo más doloroso de la obra tiene que ver con la interferencia del deseo en nuestra sociedad y de cómo políticamente es manipulado ese deseo, ¿no? Esa dimensión biopolítica de la que hablábamos, y por eso la obra puede coger un correlato objetivo, ¿no? Que es un solicitante de asilo de Oriente Medio, pero en realidad la obra habla de uno. La obra habla de nosotros. De Albert y de mí también. O sea, los dos sabemos él por qué la ha escrito y yo por qué la he dirigido. Claro. ¿Cómo es esa puesta en escena? Para los oyentes de radio que no estén viendo imágenes, pasamos por una oficina de asilo, pasamos por un piso cualquiera, pasamos por la calle. ¿Cómo se traduce esto en la escena? Pues esto se traduce de una forma muy, digamos que muy
teatral, en el sentido de que dejamos que el espectador cree esos espacios, esos lugares y encuentre las relaciones directamente de las relaciones de los personajes, y esos lugares se van construyendo a través de las relaciones de esos personajes, ¿no? En ese sentido a mí me parecía que lo más interesante era darles la vida, la voz a los actores, a los personajes, y que todo lo demás fuese muy accesorio y dejar todo suficientemente neutro y despojado como para que todo se centre en sus acciones. Y dentro de los muchos hallazgos que tiene la puesta en escena, Carlos ha tenido la sabiduría de sacarle al texto muchísimo sentido del humor, lo cual permite que todas estas reflexiones tan sesudas que estamos teniendo aquí lleguen de una manera mucho más directa y moviéndose con un gran ejercicio de escucha y de discreción entre lo real y lo tan irreal que es doloroso, ¿no? Es decir, entre lo real y lo onírico de la pieza. Pues Albertola y Carlos Rodríguez, muchísimas gracias. Mucha mierda. Muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. Muchas gracias. Uno descubre mucho de lo que ha hecho respondiendo preguntas. Sí, la verdad es que es un gusto escuchar o participar con una entrevista así. Muchas gracias. Ha sido un gusto leerla y espero que verla también, seguro.